Ya estamos en vivo, Cecilia. Cecilia, no se te escucha. Ahora sí, muy buenas tardes con todos y todas. La Biblioteca Nacional del Perú les da la más cordial bienvenida. Vamos a presentar el conversatorio titulado Bicentenario del Diario El Peruano. Reciban el saludo de Cecilia Ferrer, del equipo de gestión cultural de la Gran Biblioteca Pública de Lima. No hemos querido pasar por alto esta fecha. Un 22 de octubre de 1825, el libertador Simón Bolívar fundó el Diario El Peruano. Por eso que nos hemos adelantado una semana para llevar a cabo este conversatorio y brindarle al público toda la historia, los orígenes y los avatares por los que ha pasado esta publicación oficial y eh, hasta llegar al momento actual, que estamos pues en plena era digital. Voy a presentar a las personas que hoy gentilmente nos acompañan. Eh, Está con nosotros el señor Félix Paz Quirós. Él va a presentar la ponencia del papel a lo digital, una historia en construcción. Félix Paz es director de medios periodísticos de Andina y El Peruano. Es profesional en periodismo con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, especializado en periodismo político, económico y digital. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se encuentra con nosotros el señor Ítalo Cifuentes Alemán. Ítalo va a presentar la exposición breve, el recorrido del peruano al siglo XIX, ediciones de 1839 a 1859. Ítalo es periodista, investigador histórico y escritor, con experiencia en medios impresos y digitales, radio y televisión, y también docencia universitaria. Ha recibido la condecoración Amauta de Periodismo por la Federación de Periodistas del Perú. Es autor de 10 libros, entre los que se destacan 100 años de amor y odio, La prensa versus los gobiernos de turno, 1821-1921. Asimismo, Historias ocultas, 200 hechos que no conoces y ADN Perú. Esta publicación ha sido finalista de los premios especiales del Gurman Award 2025, que será entregado en Arabia Saudita en noviembre de este año. Se encuentra también con nosotros Benjamín Blas Rivarola. Benjamín va a ofrecernos la ponencia Los orígenes del diario El Peruano. Benjamín es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador literario, gestor cultural y mediador de lectura. Labora en la Biblioteca Nacional desde el año 1933, lugar donde ha ocupado diferentes cargos. Es autor también de varios libros, entre ellos Promoción del Libro y la Lectura, Aproximaciones, asimismo Testamento en Milán, Jorge Eduardo Eilson, Bibliografía, y el libro Terminación y Comienzo, escritos sobre el libro
y las bibliotecas de Jorge Basadre. Ha escrito también muchos artículos en revistas especializadas, tales como Fénix, Boletín de la Biblioteca Nacional, Identidades, entre otras. Bueno, no tengo más que decir. Vamos a iniciar el conversatorio entonces con la presentación de Benjamín Blas Rivarola, Los orígenes del diario El Peruano. Adelante, Benjamín, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias, Cecilia. En principio quiero agradecer la gentil invitación para participar en este conversatorio que, como bien se ha señalado, rinde homenaje al bicentenario del diario oficial El Peruano, un diario que ha seguido la trayectoria histórica, cultural de nuestro país. Lo que vamos a presentar en estos minutos va a ser el origen precisamente del diario. Hasta hace algunos años se consideraba que el diario había aparecido en 1826, pero gracias al trabajo de un historiador, Víctor Arrumbide, se ha demostrado que efectivamente el diario ha aparecido en octubre de 1825, como vamos a presentar en estos breves minutos. Voy a compartir un PPT. Por favor, me confirman si es que ha aparecido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Me confirma si ya está apareciendo, por favor? Sí, ya, Benjamín, está Gracias. cargando, ya está listo. Bien, estamos viendo en pantalla la primera edición del diario peruano, en este caso del 13 de mayo de 1826. Sin embargo, como mencionamos al inicio de esta intervención, se remonta a unos meses más, precisamente con la aparición de un periódico denominado El Peruano Independiente. Antes de hablar precisamente sobre el Peruano Independiente, queremos hacer alguna precisión, porque a veces se confunde la aparición del diario oficial con un periódico que apareció en Lima entre 1811 y 1812, que precisamente tuvo el nombre de El Peruano. El Peruano, como se señala en la viñeta, apareció en Lima entre el 6 de septiembre de 1811 y el 9 de junio de 1812. Fue un bisemanal, sus impresores fueron Pedro Ollague y Bernardino Ruiz, y el editor era Guillermo del Río. El principal redactor de este periódico fue Gaspar Rico y Angulo. Ahora bien, este periódico fue un ejemplar de prensa liberal moderada y crítica y apareció en un contexto muy particular, las Cortes de Cádiz. Y apareció en un momento en el que ya en nuestro país, o en lo que eh, durante las épocas de la lucha por la emancipación, habían momentos de cambio. ¿Qué informaba el peruano entre 1811 y 1812? Informaba acontecimientos de la península, el proceso de las Cortes de Cádiz, asimismo la divulgación del estado de insurrección en diferentes lugares de América. Como bien se señala, la línea del periódico y su avance con respecto a la prensa ilustrada está marcada por objetivos claros referidos a la política y la ideología. Básicamente por dar a conocer a los lectores aspectos, conceptos básicos del liberalismo como la opinión pública, la ley, el poder, la soberanía.
Aquí podemos ver el primer número del peruano que apareció efectivamente el 6 de septiembre de 1811. ¿Cuáles fueron los antecedentes del Diario Oficial del Peruano? En 1810 apareció, por disposición del virrey Abascal, la Gaceta del Gobierno de Lima. 11 años después apareció la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, que mantuvo ese nombre hasta el número 17. A partir del número 18, con ese mismo formato, aparece la Gaceta de Lima. Este fue el primer diario oficial, propiamente, del país emancipado. No hay, según lo que han investigado los historiadores, una disposición que haya determinado la creación oficial de este diario, de esta gaceta. Como bien se señala en esta viñeta, el apoyo estatal se proporcionaba a través de la adquisición de un número elevado de ejemplares, con lo que se cubría el costo de la publicación y la utilidad del editor. Aquí podemos ver algunas expresiones, algunos ejemplares por un lado, de la Gaceta del Gobierno de Lima, de 1815, y vemos que aparece en esa edición un lema, Viva Fernando VII. Y por otro lado, la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, número 1, que ya menciona Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, del 16 de julio de 1821. Con la llegada de Bolívar, hubo una preocupación gubernamental por la prensa. Se debe destacar que ya Bolívar tenía un interés e incluso él tenía antecedentes dentro del periodismo porque había fundado diferentes periódicos como El Correo del Orinoco, la Gaceta de Santa Fe de Bogotá, porque consideraba que ninguna lucha revolucionaria era posible sin el apoyo de la opinión pública. Por eso que consideraba que la primera de las fuerzas es la de la opinión pública. Aquí podemos ver algunos ejemplares de los diarios oficiales antecedentes de la creación del peruano. Tenemos el Correo del Orinoco del 27 de junio de 1818, la Gaceta de Santa Fe del 29 de agosto de 1819. Según Alberto Varillas, en su Historia del Periodismo, en 1825 Bolívar no estaba satisfecho con la publicación de la Gaceta del Gobierno. Para entonces había solicitado la creación de otros periódicos. Apareció primero el Observador de Lima, que entre el 2 de junio y el 23 de agosto de 1825 habían publicado 12 números y un extraordinario. De acuerdo con Varillas, en el Observador de Lima, la participación de José Joaquín de la Riva le dio un tono adulador que no satisfizo al gobierno, aspecto que fue reconocido por el general Tomás de Heres ante el propio Bolívar, y él calificó al Observador como un papel indigesto sin método. Como señalamos, Bolívar tenía claras las ideas sobre el periodismo. Para él, el periodismo debía presentar noticias extranjeras, noticias del país, debía presentar artículos que llamasen la atención del público, entre otros aspectos. Y así aparece el 22 de octubre de 1825 un nuevo periódico, el llamado El Peruano Independiente. En la primera edición, que por cierto fue publicada tanto en español como en inglés, presentaba un prospecto. En ese prospecto argumentaba que la publicación era necesaria
a fin de que la Gaceta del Gobierno no sea el único papel público que se vea circular en la capital del Perú. El Peruano Independiente circuló entre el 22 de octubre de 1825 hasta el 6 de mayo de 1826. Durante los primeros 8 números, el director fue el general Eres, y a partir de allí aparecieron otros socios que hasta la fecha no se conocen sus nombres. En el prospecto se indicaba qué tipo de informaciones tenían que presentarse, cuál era la utilidad también. Dice, nos proponemos tratar todas las materias que creamos de utilidad común y presentar sobre ellas nuestras particulares opiniones. La prolongada guerra que hemos sostenido y terminado, junto con la gran distancia a que nos hallamos de la Europa y aún de los puntos de América. ¿A qué se debe el nombre del Perú Independiente? En el editorial que se llamó Homenaje de Gratitud, señaló, y cito, al tomar la pluma en la mano para escribir las páginas del Peruano Independiente, nada más natural ni más justo al mismo tiempo que acordarse de Bolívar y pagar a su memoria, antes de tratar otras materias, el tributo de honor que su heroísmo nos impuso. Si no quebrara con su robusto brazo el espantoso yugo que las fuerzas nuestras no habían hecho más que alzar un poco, dejándonos expuestos al tremendo golpe de su nueva caída, y a volverle a llevar más duro y más pesado, el peruano jamás dejará de apellidarse Independiente. El Peruano Independiente utilizaba información de diferentes periódicos, tanto peruanos como del extranjero. En el caso del Perú, periódicos como El Sol del Cusco, La Estrella de Ayacucho y El Republicano. Y en el extranjero, la Gaceta de Cartagena de Colombia, Gaceta de Colombia, El Cometa de Caracas, El Argos de Buenos Aires, Mensajero Argentino, The Times, The Liverpool Courier, Gaceta de Madrid, entre otros. En las páginas del Perú Independiente hay artículos sobre política peruana, temas referidos al Congreso de Panamá, las relaciones con los demás estados americanos, los principales recursos mineros, la libertad de imprenta, rendición de los castillos del Callao, el Congreso de 1826. Veamos rápidamente algunos de estos artículos. Literatura y Bellas Artes, los derechos de la España sobre la América de 1825, un texto referido a los auxilios para el Callao provenientes de Inglaterra, el Congreso de Panamá en 1826, una nota comparativa sobre las trayectorias de Washington, Napoleón, Iturbide, Bolívar, un himno a Bolívar, tanto en español como en italiano, entre otros textos. En el número 16 aparece un artículo del propio Bolívar en el que se burla de un discurso del presidente argentino Bernardino Rivadavia. Este artículo recibió críticas de partidarios de Rivadavia, también publicados en números posteriores del Peruano Independiente. Y aquí podemos apreciar el desarrollo de una discusión periodística en la época bolivariana. Haciendo una breve digresión, en los periódicos surgidos posteriormente a la proclamación de la independencia, hay unas, digamos, divergencias programáticas sobre cómo debía ser el nuevo Estado independiente, si debía ser republicano, monárquico. Habían periódicos con diferentes líneas, algunos más satíricos que otros más formales. Y el Peruano Independiente tuvo unas características similares. Ahora bien, entre abril o mayo de 1826, Bolívar optó por una reforma completa de la prensa. Por un lado, decide la suspensión de la semioficial Gaceta del Gobierno y también del noticioso El Peruano Independiente, y dispone la creación de 2 nuevas publicaciones,
ambas con carácter oficial, pero con propósitos distintos. El registro oficial de la República Peruana y el peruano. El registro oficial, obviamente, publicaba los documentos oficiales que iban surgiendo durante los diferentes regímenes. Ahora bien, el 6 de mayo de 1826 se insertó en la Gaceta del Gobierno un aviso referente a las publicaciones. Decía el aviso: la molestia y dificultad de encontrar oportunamente las leyes entre la diversidad de materias que tienen lugar en este periódico han determinado al gobierno suprimirlo, sustituyéndole un registro oficial que se dará a luz conforme vayan acopiándose los materiales para cada uno de los números. En ese mismo aviso se indicaba que en el peruano debían colocarse avisos, documentos y piezas relativas a la administración que no necesariamente estaban ligadas con documentación oficial. El primer número del registro oficial de la República Peruana apareció el 2 de junio de 1826 y solo se publicaba en forma eventual cuando había una importante cantidad de disposiciones legales. Por ello, se decretó la publicación de toda norma en la sección Parte Oficial del Peruano, y por este motivo el registro oficial perdió parte de su importancia. El peruano como tal apareció el 13 de mayo de 1826. Su primer director o redactor fue el clérigo Lucas Pellicer, quien ya había asumido el mismo cargo en la Gaceta del Gobierno. Con ese mismo nombre, el peruano apareció hasta el 11 de diciembre de 1827. La inestabilidad política de esos años provocó una serie de constantes cambios, hasta 1838, cuando retorna el nombre bolivariano del peruano. Algunos de los nombres fueron los siguientes: la prensa peruana, el conciliador, el redactor peruano, la Gaceta de Gobierno, el Eco del Protectorado, el Eco del Norte. En 1838, con la llegada del ejército restaurador, retomaría el nombre al peruano, aunque entre 1851 y 54 se llamó el registro oficial. Como ha podido apreciarse, el peruano fue creado como órgano de difusión del naciente Estado peruano. Durante el siglo XIX, difundió los decretos gubernamentales, las órdenes del Poder Ejecutivo y toda aquella normativa que reglamentó la forma de vida de la sociedad peruana, así como las relaciones exteriores impulsadas por el Estado peruano a nivel mundial. Por ello, su importancia es manifiesta. La aparición del peruano constituyó un hito en la historia del periodismo en el Perú en particular y en el de América Latina en general. El peruano se ha constituido en el fiel testimonio de la existencia independiente del Perú e hizo posible afirmar dicho proceso a través del mundo en la opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Benjamín. Vamos a continuar con la presentación de Ítalo Cifuentes Alemán. Él ha preparado un estudio, una investigación titulado Breve recorrido del peruano en el siglo XIX, ediciones de 1839 a 1859. Voy a compartir el pantalla para poder apreciar la presentación de Ítalo. ¿Me informan, por favor, si ya se está apreciando? Aún no. Creo que está cargando.
¿Se puede ver? Todavía no se logra visualizar. Me sale que se está compartiendo pantalla, si no pido por favor al equipo de comunicaciones si me puede apoyar. Voy a dejar de compartir y a volver a cargar. Perfecto, perfecto. Esperamos con tranquilidad, estamos a puertas de seguir. Muy bien, Benjamín, realmente el antepasado del peruano, muy interesante, ¿no? Ilustrativo para todos nosotros, ¿no? Bien, ahí estamos. ¿Cómo empezar? A ver, sin duda, pues, todos los antecedentes que nos ha manifestado Benjamín permiten conocer eh, precisamente el devenir del diario oficial que hoy conocemos y que efectivamente antes de 1839, que es donde yo parto, existía otro medio oficial de comunicación del Perú que se llamaba El Conciliador, ¿no? Hasta el año 38. Y efectivamente ahí están registradas muchas de las historias de nuestro país, ¿no? Sin embargo, siendo el bicentenario del peruano ahora que estamos reunidos aquí para poner, digamos, para el público el rescate de aquellas ediciones, ¿no? Del peruano, eh, voy a pasar una por una, gracias Cecilia, las ediciones de 1839 a 1859, no sin antes decir que 1839 es el año número 15 después de la batalla de Ayacucho, ¿no? En el 24, como todos saben, se logra independizar el Perú de alguna manera y también América del Sur y, ¿por qué no, América total? Con las batallas de Junín y Ayacucho en el 24 y en el 39 ya pasaron 15 años. Vamos a notar cómo pese a que transcurrieron los primeros 15 años del Perú independiente, todavía el Perú sigue forjándose día a día, como labrándose a sí mismo. Las noticias, las informaciones que están publicadas permiten reconocer cómo se labra un país, cómo se forja un país, tanto por sus noticias como por sus leyes. Y si me permite pasar a la siguiente lámina, vamos pasando. ¿No? Ahí vemos que hay noticias y opiniones, leyes y avisos. Sin duda, este es las ediciones de abril de 1839, que era un cuerpo de 4 hojas, 4 páginas, perdón. Ahí van las dos primeras, ¿no? Las dos siguientes, por favor. Ahí vemos también las otras dos, ¿no? De manera macro, digamos, presentadas en su integridad. Ahora vamos a ir al detalle. El siguiente, por favor. Y aquí ya desglosando, digamos, con el ojo periodístico de hoy en día, obviamente lo que debe haber costado generar la información. Nosotros los periodistas sabemos lo que cuesta generar la información, el recoger la información de la fuente, e incluso si tú mismo eres la fuente, como en este caso el diario oficial, que su propia información esté cotejada, ¿no? Y en este caso eh, me he permitido de manera, digamos, periodística en rescatar aquello que he considerado puede resultar llamativo para el público en general, ¿no? En este caso estamos hablando de la edición del miércoles 24 de abril, donde destacan claramente 6 informaciones, ¿no? Donde 15 años de haberse logrado de la expulsión de los españoles, del ejército español, del ejército peninsular, monárquico, realista, como muchas veces se usan tanta sinonimia existente, vemos que, por ejemplo, ahí donde está el Congreso de la República ahora, al frente había estaba la Inquisición, ahí había un museo,
¿no? Y ya en el 39 estaban buscando rematarla, ¿no? Porque lo importante para el Estado peruano era tener pues fondos para funcionar, tanto para los funcionarios como para las instituciones y los gastos del día a día. Entonces, sin duda, pues también la Inquisición representaba, digamos, era la peor expresión de lo que fue la conquista, el virreinato, en el sentido de que era un espacio donde seguramente era visto como un lugar, un espacio de muchas injusticias, ¿no? Por la falta de respeto a los credos, ¿no? En fin, ya eso seguramente ustedes lo saben, el público en su mayoría lo conoce, pero aquí lo que importa rescatar es que el Estado independiente llega y comienza a rematar las propiedades del Estado antiguo, ¿no? ¿Y qué cosas del Estado antiguo? Aquellos espacios que recordaban o tenían una recordación triste para el peruano promedio, ¿no? Y luego vemos en el punto 2 que también habían propiedades como lanchas y botes de los españoles, de los europeos y peruanos o criollos que también se fueron del Perú o, digamos, los desterraron y sus propiedades terminaron siendo también motivo de venta para recaudar fondos, ¿no? Ahí quisiera darme un salto al 21, 22, en la época inicial de la República, en los albores republicanos, donde la gente tocaba y cantaba en el teatro, como Rosa Merino, por ejemplo, ¿no? Para poder recaudar fondos para para que la República pudiera funcionar, ¿no? La gente se las ingeniaba y buscaba fondos de donde pudieras existir, ¿no? Entonces, esa era una manera, el canto, las propiedades, los territorios, y en este caso las lanchas y los botes también, ¿no? Con ese dinero el Estado podía también ofrecer trabajo a los zapateros para que pudieran vestir al ejército, ¿no? Sin zapatos, sin duda, pues ningún ejército podría haber defendido ni un pedazo del territorio nacional y convocaba a los zapateros para que pudieran acudir al Estado y era como una especie de licitación, ¿no? Como ahora lo conocemos, ¿no? En el punto 4 vemos, por ejemplo, que también eh, y esto explica que el peruano no solamente era las normas legales, ¿no? O el diario oficial en el sentido de la legalidad, de la normatividad, de los dispositivos legales, ¿no? Sino también era un diario de la cotidianidad, ¿no? Era un diario, una publicación de noticias, ¿no? Y era un diario que estaba buscando tener una personalidad propia, ¿no? Y es así que en sus distintas columnas uno puede encontrar normas y noticias diarias, ¿no? Que hoy en día obviamente están totalmente separadas ya conforme a las reglas del periodismo ya más actuales, ¿no? En fin, entonces ahí vemos en el punto 4 que la policía también se destacaba que la policía había podido recuperar unos fardos de tabaco que habían sido robados, ¿no? Es decir, también daba cuenta de la delincuencia, ¿no? Y también de una visita a la botica francesa, ¿no? Conocida, famosa botica francesa. Yo alcancé a verla en Gerón de la Unión en los años 70, 80, ¿no? Ahí seguramente quienes pasamos por ahí la hemos visto, ya eh, en plena avenida principal del corazón de Lima, ¿no? Y bien, entonces también estaba sujeta, el Estado también era fiscalizador, ¿no? Fiscalizaba, ingresaba y veía que la botica francesa vendió fármacos o medicina pues en mala calidad, se acercan y ellos lo niegan, ¿no? Obviamente hoy en día, digamos, están las cámaras, ¿no? Pero imagínense, en ese entonces la palabra era muy importante. El punto 6 nuevamente la venta de otra vez ya a nivel privado, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel privado también el espacio para que la gente pudiera anunciar o informar, ¿no? Respecto a la venta de inmobiliaria, ¿no? O sea, también ahí tenemos un peruano
dedicado a temas inmobiliarios, ¿no? A temas policiales, ¿no? A temas diversos como a ofertas de trabajo, ¿no? Ahí estamos viendo toda esa personalidad que iba tomando el diario oficial. Siguiente, por favor. Igualmente, aquí en esta edición llama la atención, yo la he encontrado así en esta rescate digital que hice de estas ediciones. Ya los dueños originales de este diario, de la colección de estos ejemplares, los estudiosos ya lo han marcado de esa manera como vemos ahí, ¿no? Porque efectivamente esa información es muy importante la que figura ahí, ¿no? Si ustedes logran ver, ahí también estamos ante una noticia ya vinculada, digamos, a Chile, ¿no? Respecto a cómo poder cancelar algunas deudas que el Estado peruano había adquirido, ¿no? Y sin duda es un capítulo de la historia muy interesante esta página. Le pido por favor, Cecilia, que después lo pueda compartir. Es muy importante porque el peruano precisamente es un manantial de informaciones, ¿no? Cada página trae consigo infinidad de datos, ¿no? Por eso decía que yo me he tomado esta licencia por ahora, ¿no? Pero seguramente una segunda, tercera, cuarta mirada de todos nosotros encontrará más, ¿no? Y en esta edición podemos ver, claro, también la creación de impuestos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya lo que es el tema Hacienda, ¿no? Lo que hoy sería el Ministerio de Economía, los impuestos a los principales productos de entonces, ¿no? De tanto de la tierra, como le llamaban cuando era en el caso peruano, de productos nacionales o productos extranjeros, ¿no? Y de consumo, ¿no? Como el vino, el tabaco, nuestro pisco, el aguardiente de uva, ¿no? A las frutas, ¿no? Y obviamente también convivíamos con el aguardiente de caña, porque había toda una industria azucarera, de chancaca, había industria del jabón, del arroz, ¿no? Los estancos diversos que todos conocemos, sin duda. Y aquí el peruano nos conduce, nos lleva a conocer el país del día a día, ¿no? El país de la cotidianidad, no como muchas veces se le visualiza como una publicación, digamos, solo para especialistas, ¿no? Si no hay otra, si alguna publicación hay de manera continua que pueda permitirnos conocer el día a día del surgimiento de la peruanidad republicana, es el diario del peruano, ¿no? Es sin duda el mejor espacio para conocerlo sin interrupciones. Yo creo que debería hacerse, bueno, sería inacabable poder en las escuelas, universidades, al menos leerse uno, dos, tres tomos mínimo, ¿no? Porque agarrar a un alumno y decirle, compenétrate en este año, ¿no? Un año para cada uno y convertirse en especialista, ¿no? Es realmente muy emocionante, lo podría decir yo, sumergirse a la historia a través de las páginas del peruano, ¿no? Que como vemos era un diario versátil, ¿no? No, en fin, la siguiente, por favor. Ahí tenemos también dos páginas macro del año 40. Siguiente, por favor. Las otras dos que también de esa edición. Siguiente, por favor. Y aquí ya el desglose, ¿no? Ya lo que uno pudiera decir que podría ser interesante, ¿no? Entonces uno dice, aquí ya en esta página de esta edición, ya uno conoce que 16 años después de la batalla de Ayacucho, 16 años de estar libre, aún el Perú seguía tratando de normar cómo podía ser su protocolo, ¿no? Su protocolo, la preeminencia que hoy vemos, ayer hemos visto la juramentación, primero juramenta el ministro tal, el canciller, segundo defensa, secretario de Economía. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? O sea, hay toda digamos, toda una historia en torno, todo esto nació con la República, ¿no?
Y a veces, y lo digo porque es emocionante referirse como fuente de consulta obligada al peruano, porque a veces uno ve libros del siglo XX, finales del XIX, y lo lee y piensa que recién ahí nació el Perú, ¿no? Que la información, la fuente primaria es ese libro, ¿no? La fuente primaria, sin duda, es el peruano, ¿no? Y quien quiera remitirse a conocer cómo era el año 1840, tiene que ir inmediatamente a la página tal del año tal, ¿no? Obviamente también, y hay que decirlo, ya en este entonces existía el Diario del Comercio, ¿no? Y son dos diarios ya del siglo XIX que subsisten hasta ahora, ¿no? Pero sin duda el primero en llegar al bicentenario ha sido el peruano, ¿no? Al comercio le faltarán unos 9, 10 años más o menos para el bicentenario, pero en este caso hablamos del diario de la peruanidad, ¿no? Es un diario del Estado peruano. El Comercio es un diario privado, ¿no? Y tenemos los peruanos la suerte de tener ambos diarios del siglo XIX vigentes, ¿no? De tal modo que no puede haber un peruano que no pueda querer conocer su país a través de la lectura, en este caso del peruano, que es el que le permite hacerlo a través de 2 siglos de historia, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, también eh, em, digamos, cómo comportarse dentro de cuando ibas al Tedeo, quiénes se debían ubicar a la izquierda, quiénes a la derecha, ¿no? En lo que hemos hecho cobertura en los 28 de julio sabemos eso también, y claro, ¿no? Entonces, todo eso viene con el nacimiento de la República. Y también, obviamente, con la legislación y los protocolos comparados de las repúblicas que nacieron antes que el Perú, ¿no? Eso es muy importante también, por ejemplo, cuando uno lee la Constitución de 1823, te das cuenta que si la comparas con otras constituciones ya preexistentes, había una normatividad comparada, ¿no? Que creo que merece mejor estudio, pero eso es una materia de abogados, ¿no? Yo soy periodista, veo noticia ahí, ¿no? Pero Perú tiene mucho, mucho por seguir estudiando y produciendo información histórica, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también vemos ya el desglose de esas 4 páginas que vimos, ¿no? Donde efectivamente, como había mencionado Benjamín, ya el diario también bebe de otras, se nutre de otras publicaciones, ¿no? De los medios extranjeros, ¿no? Obviamente afines a la causa, en muchos casos, pero también no afines cuando el diario tenía que pronunciarse en contra, ¿no? Entonces, igual recogía la información extranjera para poder criticarla de la debida manera, ¿no? Presentando la fuente y contrariándola por escrito, ¿no? Como se estilaba entonces también, ¿no? Hoy dudo mucho, no lo he notado, tal vez los que estén en el diarismo se den cuenta más, lo tengan más a la mano. Las columnas se contestaban unas a otras, ¿no? Un día salía una, al día siguiente te contestaba y así había réplica, dúplica y se daban duro en los medios, ¿no? No sé si eso sigue o se ha perdido. Hasta donde yo recuerdo, en los 80, 90, había algo de eso, pero no sé si ahora todo el mundo habla por su cuenta y cada uno tiene su propio parlante y nadie está contestándose ni escuchándose, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando. Pero bueno, no es el tema ahora, pero en ese entonces sí lo era y ahí lo tenemos. Y también, aparte de preocuparse por cómo obtener fondos para el funcionamiento del Estado peruano, también cómo le tenías que pagar al personal, ¿no? Y ya, fíjense que en 1826 había ya una escala de sueldo y 14 años después, en el 40, ya estaba siendo revisado, ¿no? Es decir, había perdido vigencia y actualidad, ya la capacidad adquisitiva seguramente había desmejorado y el gobierno entonces comentó, prefirió abordar el tema y también actualizar los sueldos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Aquí, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Que el peruano publicara lo que ya había sido una sesión secreta, ¿no?
Cuando uno lee, por ejemplo, también las actas de parlamentarias, hay muchas que son en sesiones secretas que ahora son públicas, hay que leerlas nada más, pero seguramente en el contexto, así como en este caso en el peruano, que publicó aquella decisión que se tomó en sesión secreta, que fue la designación del ministro de Guerra y Marina de entonces, ¿no? Un puesto clave eh, eh, para la defensa territorial, la defensa del Perú naciente republicanamente hablando, ¿no? Entonces, aquí también vemos que el diario tuvo acceso a esa y se le permitió o se le encargó, se le encomendó que aquella decisión en sesión secreta fuera pública ya, ¿no? Obviamente no están los detalles del debate y por eso seguramente sería secreta, ¿no? Pero es importante destacar que aquí el acceso a la información pública fue generada casi en tiempo real, ¿no? Eso también es un elemento novedoso para quienes estudian el periodismo y lo quieran estudiar desde la lectura del peruano, ¿no? El acceso a la información pública, las sesiones secretas autopublicadas por ellos mismos, ¿no? Por los propios conductores del diario de entonces, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. ¿No? Aquí también vemos nuevamente una noticia policial, ¿no? Ahí vemos que ha cambiado también en algo ya la letra ¿no? Del peruano, ¿no? Su logo sigue siendo ¿no? Los especialistas en las letras. Yo creo, me iba a dedicar un poco en esta ponencia a rescatar todos los encabezados del diario El Peruano a lo largo de los 200 años, pero lo creí muy pretencioso, ¿no? Pero creo que debe ameritar cómo cada cierto tiempo fue cambiando la tipografía, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Como material de estudio, ¿no? Bien, ahí tenemos la noticia policial, ya estamos en el 42. Siguiente, por favor. Y ya estamos en el 43. Aquí vamos a ir pasando año por año hasta llegar al año 20 años después, al 59. Aquí también tenemos, ¿no? Por ejemplo, una noticia, ¿no? Que es la de el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Eh, digamos, el destaque que se imprimía en la imprenta del Estado, obviamente valga la redundancia, ¿no? ¿Quién era Eusebio Aranda? También a cargo de la publicación, seguramente ustedes tienen anotaciones al respecto, ¿no? El paso de de los distintos responsables de la imprenta y de la publicación, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Aquí me llamó mucho la atención, nuevamente retomo algunas palabras de Benjamín, ¿no? Que se publicaba algunos números de vez en cuando fuera de lo que planificado, ¿no? Más o menos así, creo que lo dijo. Y efectivamente, en lo que me tocó ver, acá he puesto más que una muestra, ¿no? El peruano en esos entonces tenía varias ediciones extraordinarias, ¿no? Que hoy en día se llamaría pues la edición de la tarde, ¿no? O número extraordinario que sale en la tarde ya en lo digital, ¿no? Ya seguramente Félix nos va a hablar de eso ahora, ¿no? Pero hay varios números de colección del peruano extraordinario, ¿no? Que valdría la pena revisarlo desde ese enfoque, por qué todos estos números eran extraordinarios y por qué, ¿no? Y obviamente también un índice, ¿no? Un índice muy interesante, ¿no? Ya por tomo y todo, y invertían tiempo y dinero y papel, ¿no? Horas hombre, en decir, vamos a nuestros lectores, suscriptores, a darle, digamos, material ya orgánico, ¿no? Organizado de esta manera, ¿no? Así que me parece interesante destacar la existencia de un índice, ¿no? Obviamente no es el primero ni el último, hay muchos más, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Acá también vemos nuevamente que la tipografía cambió, ¿no? Acá tenemos, ya estamos 23 de agosto del 45, ¿no? Y vemos también
Dice ahí, han ocurrido cerca de 25 años desde que en los campos de Ayacucho quedó sólida la independencia del Perú. Algunas repúblicas hispanoamericanas han celebrado ya tratados con España por los que ha quedado reconocida su independencia, ¿no? En el Congreso de Huamanga, ¿no? Por la ley tal tal del año 39, abrió los puertos de la nuestra, ¿no? A los buques españoles. Ahí ese dato es muy importante. Porque todos sabemos que 2, 3 meses antes de la guerra con Chile en el 79, recién España y Perú en París, se le reconoce la independencia peruana en el 79, ¿no? Y se entiende que el 79 para atrás, pues nos mirábamos de lejos, ¿no? Sin embargo, en el año 39, ¿no? 40 años antes, Perú le abrió los puertos sin haber firmado ese tratado de paz y reconocer la independencia peruana, Perú le da acceso a España a llegar a nuestros puertos. Pero ahí mismo los peruanos reflexionan y comentan que cómo es posible que nosotros le abramos los puertos y ellos a nosotros no, ¿no? Y comienzan a tomar, digamos, medidas para solucionar ese tema, ¿no? Y nuevamente ahí sale a relucir que el Perú siguió siendo necesario como proveedor de materia prima, ¿no? Y Perú necesitaba seguir vendiendo sus materias primas, pero en este caso España no era recíproco, ¿no? Y comienza ya a forjarse la necesidad de la reciprocidad, ¿no? Y por eso es que se cuestiona, ¿no? Se cuestiona por qué nosotros sí le abrimos los puertos y ellos a nosotros no. Otro dato muy escondido ahí en esta edición, que como digo, es un manantial de temas para investigar, ¿no? Que merecen, por supuesto, profundización, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Aquí también es muy parecido. Ahí quise destacar también el cambio otra vez de la tipografía, ¿no? Habría que pensar si los linotipistas, los que manejaban la caja, decían, no, hoy día se me ocurre así, o era una disposición, o tenían un plan de identidad, ¿no? Un manual de identidad, perdón, ¿no? ¿Qué sería? Pues, ¿no? Yo creo que ahí los estudiosos también obviamente el peruano cumple 200 años ahora el otro miércoles, pero sin duda tiene mucho material para seguir ilustrando a quienes venimos y hacemos periodismo y sabemos de la importancia, como lo dijo Bolívar, ¿no? Sin duda, sin el periodismo y la prensa libre, obviamente no hay manera de hacer llegar a la opinión pública lo que pensamos, ¿no? Y recoger digamos, sus puntos de vista, ¿no? Y en este caso, bueno, quise destacar otra vez nuevamente que aquí ya obviamente gobernaba, pues, Salaverry, si no me equivoco, no me acuerdo, ahí debe estar diciendo en el número, ahora que lo compartamos pueden profundizar. Pero claro, el país también, las guerras civiles, ¿no? Entonces, todo era muy cambiante, ¿no? Había marchas y contramarchas, ¿no? Y eso también es fácil de ver en un número con otro, ¿no? Siguiente, por favor. En una edición con otra, ¿no? Aquí también tenemos nuevamente una información interesante, ¿no? Se los dejo para que también lo puedan leer. No quisiera abusar del tiempo. Siguiente, por favor, vamos al año 48. ¿No? Aquí también tenemos ya una copia me parece, si mal no recuerdo, no sé, ¿podrías, por favor, podrían extenderlo? ¿No? Aquí este es un tema también un tema religioso, ¿no? Y aquí es la transcripción, perdónenme, es la transcripción de por eso arriba dice copia. En algún momento el director del peruano decidió que era oportuno transcribir una nota, una disposición del rey, fíjense. Ahí, si van hacia abajo en la tercera columna, ¿no? Ahí, 12 de mayo de 1787. Es decir, en plena república, en pleno año 48,
lejos de lo que se pudiera creer, que no había que hablar ni comentar nada de España, ni de los reyes, ni de sus posiciones antiguas, ahí reproducen, ¿no? Una disposición del rey del año 87, ¿no? Es decir, por lo menos unos 20, 40 años antes de la independencia, ¿no? También lo dejo ahí para su estudio, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, muy interesante, si me permiten, ya hay toda digamos, una columna dedicada a lo que eran las fiestas patrias, ¿no? En el año 49, ¿no? Ya el significado de Perú, qué se esperaba del Perú, ¿no? Era un aniversario de la independencia nuestra, ¿no? Y solamente si me permiten muy rápidamente el primer parrafito que dice, la sociedad es un conjunto de individualidades que tienden en común y armoniosamente la consecución de sus fines racionales y en tal supuesto debe necesariamente haber entre la vida del hombre y la vida de las sociedades una absoluta identidad, una ecuación rigurosa, dice, ¿no? Ya hay un espíritu ahí de cómo, digamos, incluso hasta una especie de manual de cómo ser peruano, ¿no? Todo estaba en formación, ¿no? Todo estaba en formación y las ideas se avecinaban de esa manera y eran propuestas que iban tomando forma, ¿no? Y el peruano, en este caso, era el espacio para hacerlo, ¿no? Y de esa manera lo podemos comprobar, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya muy rápidamente nos hemos ido al 59. Obviamente también hay acceso al año 58, 57, 56, pero simplemente quise poner una muestra de cómo empezamos en el 39, pasó toda la década del 40 y cómo está terminando la medio siglo del siglo XIX, ya aporte del año 60 y ahí claramente vemos, ¿no? Ya un aviso oficial, ¿no? Donde me pareció muy interesante que entonces, ¿no? Que entonces ya, así como muchos quieren ahora la nacionalidad peruana y vienen y viven y obtienen su DNI, entonces este señor decidió ser peruano, ¿no? Este es el antecedente por escrito, algo muy similar a lo que ahora es el Papa, ¿no? Este señor vivió en el Perú, era español, se fue a España y estando en España y muere, le preguntan, ¿no? ¿Qué es cómo te sientes? ¿Qué quieres ser, no? O sea, y dice, yo me siento peruano, soy peruano, ¿no? Y yo creo que esos casos también hay muy pocos digamos, de registro de personas de terceras nacionalidades, ¿no? Todos sabemos que como fruto de la independencia, muchos que lucharon en la independencia, ya sea en el Perú o fuera del Perú, obtenían la nacionalidad peruana de manera automática, por ley, ¿no? En los primeros años. Y ese era como el premio mayor, ¿no? Por haber liberado al Perú y por haber expulsado a los españoles y acabar con la monarquía. Las normas de la época decían, todo aquel que luchó por la independencia, ya sea dentro o fuera, es peruano también, ¿no? Entonces, claro, obtenían trabajo y obtenían su derecho a todo lo que le otorgaba la nacionalidad, ¿no? Pero aquí llama mucho la atención, ¿no? Este señor muere en Francia en el año 59, ¿no? Había vivido en el Perú y cuando le preguntan, el español vivió en Francia, vivió en el Perú y le preguntan, bueno, ¿y tu testamento y cómo vas a hacer con estos temas, ¿no? Dice, bueno, yo lo dejo todo en Perú, yo soy peruano, ¿no? Así que ahí tenemos tal vez uno de los primeros peruanos de corazón, ¿no? Como se dice ahora. Y todo eso lo ha registrado el diario de todos los peruanos, el peruano, ¿no? Valga la redundancia. Nunca mejor usada la redundancia en este caso. Y con eso me despido y les agradezco la paciencia. Muchas gracias por la atención. Y creo que hay mucho más por decir, pero seguramente por ahora está bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Italo, por tan ilustrativa exposición. A continuación, vamos a presentar al director de medios periodísticos de Andina y el Peruano, el señor Félix Paz Quirós, quien nos va a presentar la ponencia titulada Del papel a lo digital, una historia en construcción. Adelante, señor Félix Paz. Muy buenas tardes con todas y todos. Agradezco a ti, Cecilia, por la invitación a la Biblioteca Nacional, a la Gran Biblioteca Pública de Lima. Felicito a Ítalo, con quien nos une una amistad de muchos años, no hablo de décadas, pero sí muchos años. Y también saludo a Benjamín por esta excelente exposición de ambos, ¿no? Que me permite a mí cortar varias láminas, porque ya está explicado, ¿no? Y la redundancia a veces en el periodismo, ya cuando la pepa se dio, uno tiene que buscar otra pepa para seguir avanzando. Bueno, quiero compartir con ustedes esta tarde, tras las dos magníficas exposiciones que me antecedieron, contarles un poco de la historia del peruano vista desde nuestros ojos, ¿no? Y nuestra ponencia justamente se llama del papel hacia lo digital. Permítanme un segundito. Ya estoy. Ahí están mis datos. ¿Se actualizó? Creo que no se actualizó. A ver, permítame, voy a volver a compartir porque me parece que no se está viendo. A ver. Ya descubrí el problema. ¿Se puede apreciar? Ahora sí, ¿se puede apreciar? Correcto, ahí algo de mi currículum, pero vamos a lo importante. Bueno, como bien se ha señalado, la próxima semana, exactamente dentro de 7 días, vamos a conmemorar el bicentenario del Diario Oficial del Peruano. La vida me ha dado la oportunidad, creo que única, y por eso agradezco al Altísimo, de poder haber sido en este caso el encargado de la dirección que va a llevar adelante estos actos celebratorios de los 200 años y también me permitió llevar adelante los actos por los 190 años. Entonces hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. Y uno de los principales es que el peruano es en la actualidad el periódico en circulación más antiguo de América Latina. Y hablo de periódico porque inicialmente el peruano pues salía en una edición de 2 días, ¿no? Martes o miércoles y sábado. Hubieron también, como se ha mencionado, algunos tiempos de para por decisiones políticas. Y ya en la época de Manuel Atanasio Fuentes es que volvemos a ser diario y así se van dando espacios en que somos diario, periódico, hasta la actualidad que somos un diario. Por lo tanto, hemos salido siempre de manera periódica y hoy nos encontramos en circulación. Estuve conversando con un grupo hace poco de empresarios españoles que nos visitaron y les comenté sobre la historia del peruano. Ellos regresaron a España y lo comentaron pues con periodistas y con diversos comunicadores. Y en España, en este momento, no hay ningún diario escrito que tenga un tiempo mayor al Diario Oficial del Peruano en la fundación. El que existe es el Boletín Oficial de España, de 1600. Pero ese es un medio digital, ¿no? Entonces, si hablamos de un medio escrito, podríamos ser el periódico en circulación escrito más antiguo de Iberoamérica.
Ya en el plano digital, el BOE nos vuelve a ser el periódico en circulación más antiguo de América Latina. Pero hay un dato más para sumar a lo que bien señalaba Ítalo, de sentirnos orgullosos, ¿no? Como peruanos, de tener un medio de comunicación tan antiguo y que ha ido recogiendo en sus páginas hechos históricos e importantes de todo este camino de nuestra democracia y país. Miren, ahí les comparto algunas portadas importantes para nosotros. Si bien la primera portada que muestra una fotografía se da el 11 de mayo de 1904, justamente con la muerte del presidente Manuel Candamo, pero posteriormente tenemos otra, justamente tras el asesinato de Luis Sánchez Cerro y la asunción del presidente Benavides, ¿no? Y detrás de ello una portada justamente de una edición extraordinaria del peruano, ahí ya llamado El Peruano Extraordinario, donde se celebraba el segundo aniversario del glorioso combate del 2 de mayo, ¿no? Entonces, como muy bien dice Ítalo, realmente tenemos para bucear y encontrar hechos históricos que por los cambios que se han dado en el modelo educativo peruano, al final nosotros los que estamos aquí hemos disfrutado de un curso de historia del Perú. Hoy existe un curso de comunicaciones, donde historia del Perú, ingresa historia universal, otras historias, ¿no? Entonces ahí tenemos sin duda una agenda pendiente. Y les cuento que en algún momento un grupo de madres, si no me equivoco, de Puente Piedra y de Los Olivos, nos pedía, no hemos logrado concretar todavía, pero lo vamos a hacer, el llevar y contarles a los niños sobre la historia vista de los ojos del peruano, ¿no? Porque hay tanta historia ahí que sin duda debemos compartirla. Les muestro acá una foto de un hombre que fue muy importante en la historia del diario oficial del peruano. Y su nombre es Manuel Atanasio Fuentes, conocido como el Murciélago. Él fue quien llevó adelante el proceso de modernización de la imprenta del Estado, que era el lugar donde se imprimía el diario El Peruano. Y él es el que realmente lleva adelante la modernización del mismo y la búsqueda de que en el peruano se dé un proceso de cambio y de mejora en los medios de comunicación. Él escribe en un editorial, justamente el que está ahí, pero no se puede leer, permítame leerlo rápidamente. Él señala que cada nuevo diario que se establezca será una necesidad de mejora para los que existen. La competencia es entonces de redacción, de principios y de una discusión digna y animada. Ella será una lucha, pero la lucha más bella que puede presenciar un pueblo civilizado, la lucha de la inteligencia. Entonces él proponía que para esto estábamos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado, como se ha mencionado aquí, de un peruano de 1825, el peruano independiente, que era una suerte de vocero de las ideas de Bolívar, para un año después ir caminando a convertirnos en el medio de publicación de la normatividad legal. Si bien al inicio, ¿no?, con este registro del peruano, se publicaban ahí las leyes, pero en el caso del peruano se publicaban pues los avisos de curso legal, si podemos decir, que al final son los que marcaban la marcha del país y de la república. Entonces la participación del murciélago en esta etapa es sumamente importante. Y ahí compartimos con ustedes también la portada cuando se conmemoró o se conmemoraron los 100 años de la inmolación del peruano de Milenio, ¿no?, Miguel Grau, un momento también importante. Y esta portada forma parte de las exposiciones itinerantes que estamos realizando, y hemos realizado ya en 5 regiones del país, donde llevamos las páginas y portadas, páginas centrales y portadas del peruano y algunas fotografías, y realizamos adicionalmente un conversatorio sobre el peruano en la Universidad Nacional. Hemos estado en Trujillo, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Piura, en Tacna y acabamos de regresar de Arequipa. Justo en el marco de la CIELE hemos inaugurado también una exposición. Entonces estamos también en un trabajo de difusión histórica
del diario oficial. Y mi exposición habla del papel a lo digital. Esta foto que les muestro aquí es una redacción de linotipos. El linotipo podríamos considerarlo la computadora de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, a través de la cual se realizaba la edición en frío, en plomo, ¿no? Y que tomaba todo un tiempo largo, ¿no? Para poder editar el periódico. Y el día siguiente ese plomo se fundía nuevamente y comenzábamos el trabajo diario. A eso le debemos agregar que posteriormente ya surge la llamada los fotograbados, ¿no? Donde se incluía también el tema de las fotos. Y aquí tenemos otra foto histórica de la primera redacción ya con computadora del peruano, ¿no? Estamos hablando aquí más o menos de inicio de los años 90. Algunos hemos tenido la suerte, 92 por ahí, hemos tenido la suerte de vivir estos cambios en nuestras coberturas o estando en otro medio de comunicación, ¿no? Yo llegué al peruano recién en el año 2000, viví ya el paso de la computadora al tema digital en general, ¿no? Y pese a los años, el peruano se está adecuando y estamos llevando algunas cosas que les voy a contar un poquito más adelante. El peruano, en ese sentido, por todo su contenido histórico, es actualmente patrimonio cultural y documental de la nación para todas sus ediciones del siglo XIX. Hemos llevado un proceso de digitalización de 1826 a 1960 y del 2000 para acá ya está todo digitalizado. Así que nos faltan alrededor de 40 años. Y les digo de 1826, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos las ediciones originales de 1825. Benjamín comentó muy bien que si hablamos en el año pues 2001-2002, la fecha de inicio del diario oficial del peruano era de 1826, pero había libros, ¿no? Algunas referencias históricas de que había una edición del peruano de 1825. Entonces algunos sostenían, no, lo que pasó que 1825 era un número cero, ¿no? Estaban probando. Pero nosotros los periodistas sabemos que los números cero son días antes de que salga el periódico, ¿no? No un número cero puede un año antes. Hasta que justamente el historiador Víctor Arrambide, que en ese momento se encontraba en el peruano, logró detectar que en la Universidad de Yale estaban estos ejemplares. Y él logra que la Universidad de Yale nos brinde facsímil de todas estas primeras ediciones. Dejar en claro también que de la información que tenemos fue el norteamericano Hiram Bingham quien durante su visita al Perú, junto a la colección del peruano, lleva otras cosas, ¿no es cierto? Pero en el caso de la colección del peruano, la colección la compró, entonces es propiedad de ellos, ¿no? Entonces, muy gentilmente nos han facilitado estos facsímiles, y por eso que les digo que de 1826 a la actualidad, hasta el año 60, lo tenemos digitalizado. Entonces hemos llevado adelante el trabajo de búsqueda de poder ingresar a estas ediciones. Todo el siglo XIX ya les decía que es patrimonio cultural y documental de la nación. Y también ya está y forma parte del registro peruano y del registro regional del Programa de Memoria del Mundo de UNESCO, ¿no? Entonces, somos el único medio de comunicación que formamos parte de este registro peruano y del registro regional, ¿no? Ese es otro aspecto que debe llenarnos de orgullo. Pero así como les mostraba, ¿no?, el cambio en las fotografías y en el papel, también llegamos al tema digital. Y justamente el peruano es el segundo diario en el Perú que se lanza o tiene su presencia en la web. Y esto se da el 28 de julio de 1996. Hablo de diario, somos el segundo. Y como pueden apreciar, ahí les muestro algunos de los cambios que hemos llevado adelante en nuestra presencia dentro de
del ciberespacio, ¿no? Actualmente, para comentarles un poco, el peruano en su versión física o analógica presenta lo que llamamos tres cuerpos: el cuerpo noticioso, donde informamos de las acciones, actividades del Estado y del quehacer periodístico diario, porque como bien lo dijo Ítalo, hacemos una cobertura diaria, o sea, de aquí a 100 años alguien vendrá a leer el peruano y se encontrará también con algunas cosas que dentro de 100 años ya no suceden, ¿no? Entonces también hay un quehacer, diario, ¿no? Como dijo muy bien Ítalo, este es el espacio para conocer el día a día del Perú, por lo menos el día a día del Perú oficial, ¿no? Entonces, también tenemos el boletín de normas legales, que es donde se publican las leyes, dispositivos que han marcado la marcha de nuestra república durante estos casi 200 años del peruano, porque antes existía, pues, como bien se ha señalado, el registro oficial y otras plataformas. Y también tenemos el boletín oficial, que es la plataforma donde se publican los avisos de curso legal. ¿Y cuáles son estos avisos? Son, por ejemplo, la convocatoria a concursos, denuncios mineros, convocatoria a directorios privados y estatales, eh, llamados de diversos ministerios, etc. Entonces, esta justamente es el área con la que nació el peruano, ¿no? La publicación de avisos y demás que han marcado también el desarrollo de la vida jurídica real. Y esto lo podemos encontrar en nuestra versión papel y también en la versión digital del Diario Oficial del Peruano. Acá les muestro algunas de las portadas que han marcado historia reciente en el peruano. Esta primera era tamaño estándar y es la primera portada a color del peruano. Esta segunda ya pasamos al tamaño tabloide, mantenemos el color con un uso más grande de la fotografía, una portada histórica respecto a la caída del líder senderista Abimael Guzmán. Aquí se cambió el logo del peruano por un tono rojo, ¿no? Esto es más o menos en el año 2002, 2003. Y aquí mostramos ya el peruano casi actual, ¿no? Que llevamos adelante en el 2014, una actualización del logo del peruano, el uso del escudo. Lo definimos como el Diario Oficial del Bicentenario, justamente en esa mirada de lo que estamos celebrando hoy y lo que está celebrando nuestro país, ¿no es cierto? Y esta es una portada de un momento complicado, años atrás, en alguna de las marchas que se realizaron en Lima, ¿no? Y esto formaron parte de la portada del peruano, porque era la noticia del día. Tenemos 4 suplementos especializados: nuestro suplemento jurídica, emblema, que es muy consultado en los temas vinculados al derecho, la jurisprudencia, temas constitucionales y demás. Nuestro suplemento económica, directamente relacionado a entender el desarrollo económico de nuestro país. Variedades, que es el suplemento con más de 100 años. Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, fue su director. Y este es el último suplemento que hemos lanzado con mucho éxito y se llama La Crónica Universitaria. Es el espacio que brindamos a los estudiantes de comunicación y periodismo de las diversas universidades para que puedan tener un espacio en nuestras plataformas y puedan publicar y dar a conocer el trabajo que se realiza en las universidades. ¿Cuánto nos hubiera gustado a nosotros que cuando estábamos en la universidad hubiéramos tenido la posibilidad, pues, de presentar nuestros trabajos, ¿no? Hubiéramos empezado mucho antes, querido Ítalo. Entonces, tiene mucha pegada. No tienen idea de lo importante que es este suplemento justamente para los colegas o futuros colegas. Ahí les cuento un poco de nuestras redes sociales. Estamos en los contenidos del peruano, en Facebook, en X, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube y obviamente también en TikTok, ¿no? La posición del director, mi posición es que la comunicación del Estado tiene que estar en todas las plataformas, porque tenemos que llegar a todo lado, ¿no es cierto? Porque es parte de nuestras misiones. Y nuestro trabajo en el presente se basa en estos deberes, pero nos enfocamos mucho en la redacción en los 3 primeros, quizás los más complicados, ¿no? La neutralidad, la transparencia y la equidad.
Ya, pero director, ¿y cómo usted me demuestra que es neutral, que es transparente, que es equitativo? Eso se demuestra fundamentalmente y con mayor incidencia en los procesos electorales. Y nos estamos preparando para eso. Ahora yo le voy a contar, le voy a dar un ejemplo de dónde aplicamos estos tres conceptos. Pero también quiero contarles que el peruano, así como es el periódico en circulación más antiguo de América Latina y probablemente el escrito más antiguo de Iberoamérica, tiene un alto nivel de confianza. Y este alto nivel de confianza lo brinda y lo reconoce el informe, el Digital Report del Instituto Reuters para el Periodismo, que en el ítem confianza coloca al peruano en un lugar de vanguardia. En el año 2021 ocupamos el primer lugar. En el año 2022 ocupamos el segundo lugar. Y miren, también TV Perú Noticias, los medios del Estado, ¿no? En el 23 ocupamos nuevamente el segundo lugar. Y el 24, no es que hayamos bajado al quinto puesto, lo pusieron ahora por orden alfabético, ¿correcto? Y también ocupamos el segundo lugar con 59% frente al 63% de RPP. Y este año, nuevamente se insistió con el orden alfabético, pero el peruano nuevamente ocupó el segundo lugar a nivel de confianza. Y esto quiero explicarlo un poquito, ¿no? Esto tiene dos componentes. Uno, el hecho de la publicación de la norma legal, ¿no? Recordemos que durante la pandemia todos esperábamos, y creo que fueron momentos importantes de la cercanía del ciudadano hacia el peruano, la norma legal que nos dijera que se acababa la cuarentena. Llegó 2 o 3 años después, ¿no? Pero todos los días estábamos atentos a cuáles eran los dispositivos que salían a través del peruano. Y hoy también esperamos la norma legal. Entonces ahí hay un nivel alto de confianza. Y a eso le sumamos la cobertura, especiales y demás que realizamos en la difusión de las actividades del Estado, de la economía, del deporte, ¿no? Porque realizamos una cobertura amplia. Es más, el peruano y la agencia andina fueron los medios oficiales de la cobertura de la cumbre de la PEC. Y inclusive el presidente chino Xi Jinping publicó su artículo o un artículo durante su visita al Perú. Y eso solamente lo hacen, según la tradición china, en el periódico de mayor influencia o confianza en cada país donde él va y visita, ¿no? Entonces ese también es un aspecto importante para nosotros. Entonces les decía anteriormente que los tres principios de neutralidad, transparencia y equidad se prueban en la etapa electoral. Y en la pasada elección, la misión de observación de la Unión Europea, en su informe, destacó la neutralidad del peruano. El peruano dedicó 32 titulares de portada, tanto al candidato de Perú Libre como a la candidata de Fuerza Popular. Le dimos un trato equitativo a ambos. Quiero mostrarles además y cómo fue el comportamiento de la segunda vuelta, justamente. Entre el 12 de abril y el 7 de junio, en plena segunda vuelta, el peruano generó 236 notas informativas referidas al proceso electoral. 83 dedicadas al candidato de Perú Libre, 83 a la candidata de Fuerza Popular y 70 relacionadas con la educación electoral. Es decir, brindamos una cobertura igual para ambos. ¿Y qué hizo nuestro hermano menor Andina? Porque nosotros tenemos una redacción unificada. En el caso de Andina, generamos 288 notas informativas, 119 para el candidato de Perú Libre, 119 para la candidata de Fuerza Popular y 50 relacionadas al proceso. Es decir, igual, equitativo. ¿Costó? Costó, pero lo hicimos porque ese era el lineamiento
que marcamos desde un inicio. ¿Y cómo fue esta cobertura? La segunda vuelta, bueno, se redujo a 2 candidatos. Y en todo el proceso se presentaron 18 candidatos. Nosotros formulamos invitación a los 18 candidatos. ¿Para qué? Para que acudieran Andina y el peruano para una entrevista de entre 25 y 30 minutos. No había minuto 31, 32, no. 30 acababa la intervención. De esa entrevista, al día siguiente se publicaba en el peruano sus propuestas y más o menos de página y media, ¿correcto? En el caso de Andina, salían 3 notas con un promedio de 7 párrafos cada uno, a todos por igual. Y luego, en el peruano, salía en la portada, el candidato con su foto y su propuesta. Como verán, a todos los que participaron les dimos un tamaño similar. Sin embargo, en la última parte del proceso, un sábado sale la entrevista a la señora Verónica Mendoza e inmediatamente un grupo de personas, influencers, empezaron a generar críticas al hecho de que haya salido la señora Mendoza en la portada del peruano, tratando de vincularla políticamente con el gobierno de turno, sin haber revisado, verificado o visto que antes de ella habían salido 13 candidatos más, ¿no? Entonces, obviamente, sacamos una nota inmediatamente en Andina, en el peruano, en nuestras redes sociales, aclarando que habíamos entrevistado y mostrando la misma manera en que habíamos tratado a todos. Al día siguiente me llamó un candidato presidencial más, y él fue entrevistado luego, el señor Julio Guzmán. Hay alguna descoordinación, qué sé yo. Entonces, al final, logramos entrevistar a 15 candidatos. 3 no aceptaron nuestra invitación. Entonces, hoy nos estamos preparando para, dicen, 40 candidatos para 3 meses. No sé qué es lo que voy a hacer, estoy todavía rompiéndome la cabeza, pero vamos a tener que encontrar una salida para poder colaborar en esta difusión. Inclusive, dentro de esta mirada que les comentaba, hemos suscrito una alianza estratégica con el Jurado Nacional de Elecciones para que el peruano y la agencia andina seamos las plataformas que ayuden a este proceso de educación electoral. Y les cuento que en la elección pasada suscribimos un convenio con OMPE para que Andina fuera la agencia que presentara la foto oficial. ¿Por qué? Porque en esa época todavía había el distanciamiento social. Entonces no era posible que todos los reporteros gráficos pudieran entrar al lugar donde los candidatos presidenciales votaran. Entonces teníamos la señal en vivo de TV Perú y la foto de Andina. Entonces colaboramos también dentro del proceso. Y para esta parte final, rápidamente para no abusar del tiempo, hemos hecho y llevado adelante, y estamos llevando adelante un proceso de transformación digital. Porque yo soy un creyente que el papel puede convivir con el tema digital, ¿no? Recuerden que cuando apareció la radio, lo primero que dijeron es que la radio iba a dejar de lado a la prensa escrita, ¿no es cierto? Y luego apareció la televisión y dijeron que iban a dejar de lado a la prensa escrita y a la radio. Y al final, lo que hoy llaman los medios tradicionales, hemos trabajado en conjunto por tiempo. Pero hoy las nuevas plataformas dan otros espacios. Entonces, y dentro de ese espacio, que es el espacio digital, les decía, el Estado tiene que estar presente. Entonces, nuestra forma de trabajo, ¿cuál es? Hemos fortalecido nuestro concepto de la redacción unificada. Es decir, que el periodista de Editora Perú va y realiza una cobertura y puede generar contenido para el papel, para Andina, en texto, en video, para podcast, es decir, una mirada, una multimirada, una multitask, ¿no es cierto?
que son los requerimientos actuales. Entonces esto nos brinda una mayor fluidez a la hora de generar contenido. Estamos trabajando muy cerca de la inteligencia artificial también para ahorrar tiempo, para mejorar. Y de esta manera también con la redacción unificada evitamos duplicar horas de trabajo y generamos más bien eficiencias. La labor más o menos comienza 6 de la mañana en la agencia. Si pasa algo antes, igual antes el equipo se entera de algo, no recuerdo que hubo un temblor, creo a las 3 de la mañana, inmediatamente todos ingresamos de manera automática y empezamos a hacer la cobertura porque la vena del periodismo es así, ¿no? Los periodistas, los médicos, ¿no? Los policías lo entienden, porque es así, surge en cualquier momento. 6 de la mañana, 10 de la mañana, reunión de editores de Andina, 1:15, reunión de editores del Peruano, y ya el director empieza a reunirse con el editor de cierre del Peruano para ver el papel, y también con el editor de cierre de la versión digital, porque se generan otros contenidos, no todo entra al papel, ¿no? Entonces vamos generando otros contenidos en el diario. Y les mencionaba que estamos realizando un trabajo en la redacción a nivel de inteligencia artificial, pero también hemos buscado asociarnos a la academia, ¿no? Y justamente hemos llevado adelante y estamos llevando adelante un trabajo con Media Lab de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que Yari, su avatar de inteligencia artificial, los fines de semana se convierte en la presentadora de noticias de Andina y del Peruano en quechua. Es decir, hacemos una selección de las noticias más importantes de la semana e Yari las difunde a través de nuestras redes, ¿no? En quechua. No olvidemos que el quechua es el segundo, según dicen algunos, idioma después del español que más se habla en el Perú. Y los compatriotas que hablan quechua también usan celulares, también están en el mundo digital. Entonces estamos generando justamente este contenido en quechua y esperamos más adelante, todavía estamos ahí avanzando en otras lenguas nativas para poder tener esta presencia y el Estado tenga esta presencia. El Peruano dedicó también en su página editorial un espacio para la publicación en lenguas nativas en un trabajo con el Ministerio de Educación que esperamos retomar muy, muy pronto. Entonces, lo real, y con esto ya termino, es que hay un trabajo en conjunto del equipo periodístico, también del equipo que publica la norma legal, porque la norma legal llega y es trabajada, diseñada y publicada. Y se nos acerca esta gran ocasión de celebrar los 200 años del diario oficial en un contexto siempre y constante de cambio, ¿no? ¿Nos adaptamos a las nuevas circunstancias o perecemos? Y ahí está Dino que nos dice que pereció. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias a los ponentes que nos han acompañado esta tarde. La hora se nos ha pasado volando, pero ha sido un conversatorio muy, muy interesante. Tenemos algunos saludos desde las redes que nos están acompañando, desde Loreto, Perú, muy interesante. Beto Guillén, feliz bicentenario, el diario de todos los peruanos. Carlos Otone, muchas gracias por la transmisión. Julia del Prado, muchas gracias por estar y ser. Eh, Queremos, antes de terminar, porque el tiempo ya se nos está agotando, que a lo mejor quisieran intercambiar algunas ideas, algunas opiniones entre los expositores. A mí me ha llamado particularmente mucho la atención lo que manifestaba Simón Bolívar, ¿no? Que la independencia no era solamente una estrategia militar, sino que había que darle toda la mayor atención a la opinión pública, que era lo que iba a sumar en mayor proporción las ideas independentistas. Por otro lado, también el estudio, la investigación que ha realizado Ítalo, ¿no? Sobre estas 2 décadas
del siglo XIX en el peruano, que también nos ha permitido conocer una serie de detalles de cómo era el día a día en ese tiempo. Y bueno, también lo que acabamos de escuchar y ver, la exposición del director del peruano, cómo ha sido ese salto hacia lo digital, son casi 30 años, ¿no? Que están, digamos, en la web y fue la fecha escogida muy, muy significativa, ¿no? El 28 de julio de 1996. Y dejo le dejo la palabra a los expositores para que puedan dar alguna opinión final sobre esta actividad, ese conversatorio que hemos realizado hoy con ocasión de los 200 años del peruano. Benjamín. Bien, gracias. Básicamente es una invitación a los periodistas, a los estudiantes de ciencia de la comunicación, a los historiadores, al público en general, a revisar las páginas del diario El Peruano. Mucha gente tiene la idea simplista, que el diario El Peruano solamente comunica las disposiciones oficiales. No, hay, como bien se ha podido apreciar en la exposición de Ítalo, hay informaciones muy interesantes que pueden ayudarnos a entender el proceso histórico peruano, ¿no? En lo cotidiano muchas veces se encuentran informaciones, procesos, tendencias que posteriormente han marcado etapas muy significativas. Podemos, e incluso dentro de la vida cotidiana, porque a veces la historia se circunscribe, o el estudio de la historia se circunscribe a los aspectos militares, pero justamente la revisión de los aspectos cotidianos, los impuestos, como lo que ha mencionado Italo, nos da una perspectiva más amplia para entender determinados momentos históricos de nuestro país. Pero yo es que básicamente quiero expresar, formular una invitación, repito, a las personas para que revisen este diario porque definitivamente ha marcado y sigue marcando un derrotero para conocer la historia de nuestro país. Gracias, Benjamín. Ítalo, por favor, tu comentario final. Eh, activa tu micro, Ítalo, no se te escucha. Sí, gracias, gracias. Sí, me sumo a esa solicitud. Creo que todos esperamos que así sea. Yo solamente decir que obviamente este es el primer bicentenario. En el segundo bicentenario, es decir, cuando sean 400 años, yo espero que ya pues sea todo en 4D, ¿no? ¿No? Pero eh, reflexionar obviamente sobre la necesidad de comprender que todos los días se hace historia en el Perú. Todos los días es el minuto a minuto, el día a día de un país, de una república como la nuestra, ¿no? Que gracias a su independencia los demás países lograron consolidar la suya. Eh, es un país que eh, tiene un liderazgo muy importante en América Latina y tenemos todo ello registrado no solamente ante la UNESCO, como bien dice Félix, en la biblioteca, como bien lo mencionan ustedes, ¿no? Sino también en las bibliotecas internacionales, es decir, está custodiada la historia de los peruanos, ¿no? En diversas bibliotecas del mundo, ¿no? Nacionales, extranjeras, mejor dicho. Y ese es un motivo realmente de orgullo. No cualquier país y no cualquier nacional de un país puede palpar eso en todos los días, ¿no? Y por mi manera en que yo de alguna manera derivado a hacer investigación histórica, ¿no? Soy consciente y mi solicitud es que los estudiantes, los colegas, sean conscientes que todos los días están generando y dejando información valiosa para las siguientes generaciones, ¿no?
y la calidad, la neutralidad que hablaba, que se va a poner a prueba ahora en las elecciones, todo eso obviamente va a ser eh, puesta en valor en su debido momento, como ahora lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y creo que lo de la jornada de hoy ha sido muy, muy interesante. Desde aquí un abrazo a los colegas del peruano en su bicentenario. Mis saludos a ti también, a Benjamín, a todos los de la biblioteca por haber generado este espacio. Y muy agradecido y seguramente ya habrá otras oportunidades más adelante. Muchas gracias, Ítalo. Finalmente, Félix, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Cecilia. Bueno, hay algunas cosas que se me quedaron en el tintero, pero que tengo que comentarlas rápidamente. Con relación a la invitación que Benjamín e Ítalo han realizado para los estudiantes, ¿no? Por eso es que nosotros nos hemos acercado a la academia, porque son ellos o con ellos con quienes tenemos que llevar adelante ese trabajo. Pero adicionalmente a eso, hemos realizado un trabajo interno. Espero que antes de que acabe el año podamos dar la buena pro para poder contar con un nuevo CMS. El CMS es la arquitectura digital moderna, mejor, ¿no? Que nos va a permitir ser mucho más rápidos y tener una mayor presencia en el ciberespacio, donde vamos a colgar nuestra página del peruano, andina, y también vamos a poder difundir lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Les hablaba de todo esto que hemos digitalizado, eso tiene que estar en algún lado, en algún repositorio. Segundo lugar, el peruano es el lugar que debe tener el gran repositorio legal del país. Miren, si nosotros cuatro decidimos, por ejemplo, formar una empresa, ¿no es cierto? Una empresa de promoción histórica y venta de contenidos hacia el exterior. Entonces vamos a tener primero que averiguar cuáles son las normatividades de una empresa para sentar una empresa y que venda al exterior. Entonces tenemos que buscar en algún ministerio esa información, porque recuerden que se señala que los reglamentos y demás son publicados en la web del ministerio. Entonces, no en la web del peruano. En el peruano es el anuncio. Y queremos poner nuestra marca. Listo, tenemos que visitar a una institución como Indecopi para poner nuestra marca ahí, cuando eso debería estar en el peruano. Entonces hay una serie de aspectos vinculados a la normatividad que el lugar donde debe estar es en el peruano. A lo largo del tiempo se han ido creando pues repositorios, se han ido creando otros espacios de búsqueda, pero alguien que viene del exterior va a tomarse varios días para entender la legislación peruana cuando debería entrar a un solo lugar, y eso nos está pidiendo la OCDE, ¿no? La OCDE. Entonces, ayudaríamos en el peruano a colaborar con la seguridad jurídica. Si toda esta información que se da a nivel nacional de municipios, hay normas en que dice que en un municipio alejado solamente le basta publicar en el periódico mural del municipio. ¿Y cómo nos enteramos nosotros? Si mañana puede cambiarse, ¿no? O desaparecer. Imaginen pues que tenemos un evento climático que siempre ocurre en nuestro país y se inunda todo y perdemos todo. Entonces, ahí también tenemos que tener una mirada que le corresponde al peruano el ser el recipiendario de este lugar. Y segundo, con relación a la historia, les cuento que el peruano tiene un héroe y va, representado en muchos héroes. Guerra del Pacífico, 1881, 13 y 15 de enero. La defensa de Lima. El señor José Enrique del Campo era el titular de la imprenta del Estado, que imprimía el peruano. Fallece en la batalla de Miraflores, con el pabellón nacional en la mano, cuando 2 semanas atrás habían cerrado la edición del peruano. Porque los trabajadores del peruano, los estudiantes de San Marcos, los estudiantes de Guadalupe, artesanos y todo el pueblo de Lima, los mejores hijos del pueblo,
fueron a las Pampas de San Juan y Miraflores a defender la capital. Y ahí se dio la inmolación de muchos de nuestros trabajadores, que justamente está representado de José Enrique del Campo. Vamos a sacar un libro histórico por los 200 años. No vamos a llegar al 22, pero el 22 comienza todo un año, ¿no es cierto?, de los 200 años, así que ya les voy a hacer llegar la invitación correspondiente para poder que participen con nosotros en esta presentación de 200 años de historia del diario oficial El Peruano. Y para acabar, tenemos un museo que invito a los estudiantes y los invito a ustedes, el Museo Gráfico, la Sala Bolívar Periodista, y nos vamos a sumar, formamos parte de la ruta de Museos de Lima, pero nos vamos a sumar al Museo Puertas Abiertas. Es decir, un domingo nos acordamos y yo los recibo en Editora Perú para mostrarles el museo, ¿no? Me sumo a la convocatoria que ustedes han hecho para que los estudiantes y la ciudadanía en general puedan visitar El Peruano, puedan estudiar y puedan constatar la historia de nuestro país que se encuentra en el diario de todos los peruanos, El Peruano. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores. Gracias, Félix. Gracias, Ítalo. Gracias, Benjamín, por habernos hecho pasar esta maravillosa tarde compartiendo historia y conocimientos. Esperamos, Félix, también tener en la Gran Biblioteca Pública de Lima esa exposición itinerante del peruano. En mayo pasado tuvimos la exposición de Mario Vargas Llosa, que fue muy exitosa. Esperamos contar también con esta exposición que nos has mencionado. Entonces, no tengo más que agregar. Muchísimas gracias nuevamente. Asimismo al público que nos ha seguido esta tarde. Esta actividad queda grabada en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Tengo entendido que también ha sido compartida en la página del Peruano. Gracias nuevamente también al equipo de comunicaciones que nos ha acompañado y hasta una próxima oportunidad. Feliz 200 años del diario El Peruano.